¿Qué tal? Bienvenidos a QR, después del pase con Juan Di Natale, bienvenidos al tren. Hasta las 12 hacemos vivo en Bravo TV. Bueno, quiero arrancar compartiendo un fragmento de un libro de un autor que ha sido muy divulgado a partir de su primera obra, Los Ingenieros del Caos, Giuliano da Empoli, porque de alguna manera ahí aparecía como una suerte de manual, o si ustedes quieren, un diagnóstico o una muestra compilada de cómo las ultraderechas en el mundo se parecen y parecen seguir una línea, están interconectadas. Giovanni da Empoli, después de Los Ingenieros del Caos, escribe La Hora de los Depredadores y tiene una definición, casi que es el lema de su libro, la sentencia de su libro, que quiero que compartamos. Es muy breve porque está en el fondo de dos cosas que vamos a compartir en el arranque. Perdonen la calidad, es nuestro libro subrayado. Dice, si en Occidente la primera mitad del siglo XX había enseñado a los políticos masculinos las virtudes de la moderación, la desaparición de la última generación salida de la guerra ha permitido el regreso de los demiurgos que reinventan la realidad y pretenden moldearla a su gusto. Si el antiguo mundo suponía el mantenimiento de unas salvaguardias, el respeto por la independencia de ciertas instituciones, los derechos humanos y las minorías, la atención prestada a las repercusiones internacionales, nada de esto tiene el menor valor en la hora de los depredadores. En este nuevo mundo, todos los procesos en curso se desarrollarán hasta sus consecuencias más extremas. Ninguno se podrá detener o gobernar de alguna manera. Pedal to the metal, pisar a fondo, el acelerador se ha convertido en la única opción posible. Y después dice además que este caos, que la generación del caos, no es de aquellos que resisten, sino de los que tienen el poder. Generan el caos desde el poder, en esa manera de dominio, en esa manera de acumulación política. ¿Por qué traemos esto hoy? Porque vamos a asumir un lugar. Esto no pretende ser ni soberbia, ni adularnos, ni nada que se le parezca. Es una preocupación. Vamos a salir de una zona de confort que parece dominar la escena, sobre todo en la Argentina y en medios que uno esperaría que la reacción fuera distinta sobre este tema puntual, por lo menos, y tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela, la situación en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, está desde hace varios días amenazando y además trasladó al portaaviones más grande del mundo en las costas del Mar Caribe, amenazando concretamente en este tiempo con una invasión hasta terrestre a Venezuela, diciendo que en Venezuela el presidente Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles, que es un cartel del narcotráfico que nadie reconoce. Estamos hablando de todas las organizaciones de gobernanza global, incluidas Naciones Unidas, no reconocen a este cartel de narcotraficantes, pero que sin embargo ha significado la excusa de Trump para generar 83 víctimas en bombardeos muy calculados, digamos, de barcazas que estaban en el Mar Caribe, presuntamente que estaban llevando y traficando drogas, y son 83 muertes por las cuales el gobierno de los Estados Unidos no dio ninguna explicación ni mostró ninguna prueba. Tomó la decisión directamente de atacar y de matar. Alguien podría pensar muy parecido lo que está pasando en Venezuela con las armas de destrucción masiva de Irak, que juraban y perjuraban que estaban, y después cuando arrasaron Irak, tuvieron que reconocer que efectivamente no había nada allí, pero ya habían obtenido el objetivo. Quiero que presten atención a una conferencia de prensa, o un tramo de la conferencia de prensa que el presidente estadounidense dio hace algunas horas en Estados Unidos sobre Venezuela, pero en realidad sobre la región, porque incluye Colombia. Escuchen. Yeah, I'll elaborate. If they come in through a certain country or any country, or if we think they're building mills for whether it's fentanyl or cocaine. I hear Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And then they sell us their cocaine. We appreciate that very much. But yeah, anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. So not necessarily just Venezuela? No, not just Venezuela, no. Venezuela's been very bad. Venezuela's been really bad in something else, probably worse than most, but a lot of other people do it too. They would send murderers into our country. They would empty their jails into our country. They sent people into our country that we don't want. They sent their drug dealers and their drug people into our country.
La desmesura, el caos, acelerar en la curva, presionar el acelerador y no frenar ante ninguna consecuencia. Todo se va a desarrollar hasta las últimas consecuencias, dice Giovanni da Empoli en la hora de los depredadores, y lo señala Trump como un gran referente, pero también a Javier Milei, entre varios otros referentes de la ultraderecha. A ver si entendemos lo que está pasando. Pensemos lo que pensemos sobre Venezuela. Pensemos lo que pensemos sobre Nicolás Maduro. Hay una persona, el presidente de los Estados Unidos, que pretende decidir, sin mostrar ninguna evidencia de nada, invadir países por la migración, eventualmente, porque está hablando de eso. Cuando dice, además Venezuela hizo otras cosas, mandó asesinos, no está hablando de casos puntuales, no, está diciendo que los migrantes venezolanos que van a Estados Unidos son asesinos, narcotraficantes, etcétera, etcétera, como lo diría de cualquier otro país. Con el agravante, insisto, de que el portaaviones más grande del mundo de Estados Unidos está en las costas de Venezuela, en el Mar Caribe, y que amenaza constantemente de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, salvo que Maduro se vaya, que Maduro deje el gobierno. Y eventualmente, si en Colombia también descubrimos que hay fábricas de cocaína que se venden en los Estados Unidos, alguien compra la cocaína de Estados Unidos, por otra parte, ¿no? Entonces será razón suficiente para invadir un país. Y no hay reacción. A mí lo que más me llama la atención no es la osadía del Trump, no es la violencia de Trump, no es el acelerar en la curva. A mí me llama la atención la no reacción sobre esto que está ocurriendo en nuestras narices. Y nadie dice nada. Y veo reacciones en otros medios que tienen una agenda, si ustedes quieren, que podríamos compartir, que hablan del régimen, que habla de que Maduro se estaría por ir. En una región de paz como es nuestra América Latina, sobre todo nuestra América del Sur. Y nadie dice nada. Insisto, es una posición incómoda Venezuela, por una enorme cantidad de razones. Pero acá estamos frente a otra situación. Quiero ir a otro episodio de la jornada, que de alguna manera también es algo así como ir hasta las últimas consecuencias, apretar el acelerador. Es mucho más local. Tiene que ver con lo que está pasando. Perdón, antes teníamos algo para mostrarles, disculpen, del diario La Nación. Algo aún más grave, miren, Trump defendió a los bombardeos, a los narcolanchas, le advirtió a Venezuela, empezaremos a atacar también en tierra. El presidente norteamericano respaldó a su secretario de Defensa en la mira por una presunta orden para matar a 2 sobrevivientes en el Caribe y dijo que muy pronto lanzarán operativos dentro del país caribeño. Y después detalla esto del ministro de Defensa. El presidente le dio un fuerte respaldo al secretario de Defensa, o de Guerra, como lo rebautizó, Pete Hegseth, en momentos en que Washington se extiende la polémica por una presunta orden del funcionario de lanzar un segundo ataque para matar a 2 sobrevivientes de un bombardeo inicial contra una embarcación de presuntos narcoterroristas en el Caribe. ¿Qué es lo que dice el secretario de Defensa? Dice, lo vamos a buscar por tierra. Se escaparon 2 de los bombardeos y fueron a territorio. Bueno, los vamos a ir a buscar también. Demócratas y republicanos lo están acusando o están abriendo una investigación sobre el secretario de Defensa por crímenes de guerra. La Nación y lo que está pasando en Washington, lo que en Washington están viendo respecto de esta iniciativa. E insisto, sorprende la no reacción. Volvemos a la Argentina, otro episodio de otras características, pero que también habla de medio que vale todo. El Congreso de la Nación, les venimos contando cómo algunos gobernadores vienen amenazando, en rosca política, pero amenazando con que sus diputados y diputadas se vayan del bloque de Unión por la Patria y lo debiliten de tal manera que quede como primera minoría no Unión por la Patria, que tenía 98 diputados y diputadas, sino La Libertad Avanza, que empezó a sumar mucho más de los 80 que había conseguido, y efectivamente con esto que ocurrió hoy, más un diputado de Frigerio de la provincia de Entre Ríos, tiene efectivamente 95 diputados frente a 94 de Unión por la Patria. ¿Qué significa esto? Significa que al perder la condición de primera minoría, hay una distribución distinta de las autoridades de las comisiones y el ritmo parlamentario, cuando se convoca al trabajo de esas comisiones, donde se consagran los proyectos que después van a la Cámara de Diputados. Es cierto, cada proyecto tendrá su correlación de fuerza y esto podría decir poco, pero es un elemento y además es simbólico. Nos interesa mucho la rosca, que por qué se fueron, que qué es lo que estaban negociando. Quedémonos en otro elemento. Quedémonos en otro elemento que es ni más ni menos que la representación política. ¿Saben por qué? Porque hagamos el raconto. Miren, los diputados y diputadas
misioneros que se fueron del bloque entraron en la lista del 2023 por Sergio Massa, bajo la candidatura de Sergio Massa como candidato a presidente. Lo mismo con los diputados y diputadas de Salta en la lista del 2023. Lo mismo que los diputados y diputadas de la provincia de Tucumán, Jaldo, gobernador, en la lista del 2023. En el 2025, en esta elección, pasó otra cosa. Y Catamarca, los que se fueron, entraron por la lista de Sergio Massa del 2023. Miren, aquí hay dos de los diputados y diputadas que se están yendo. Sebastián Noblega y Fernanda Ávila entraron en la lista de Unión por la Patria. Y miren lo que subía Fernanda Ávila en ese momento a sus redes sociales. La gente quiere una Argentina con industria, trabajo y desarrollo. La gente confía en nosotros. El 19 de noviembre vamos con Massa, porque tenemos con quién y tenemos con qué. Somos un país hermoso. Ahora vamos a volver a todo marcha de acuerdo al plan del día. Los cierres de empresas de estas horas. Está Abel Furlan para charlar con nosotros, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, sector principalmente castigado, porque hay un industricidio en la Argentina, hay una política deliberada por cargarse a la industria en la Argentina. Es decir, esta diputada, que es cierto, no se va a la Libertad Avanza, pero debilita el bloque que le viene poniendo límites a la Libertad Avanza, juró representar intereses muy distintos de lo que va a favorecer a continuación. Y lo lastimado es la representación política. Y la representación política es la garantía de los sectores que tienen que encontrar una manera de intervenir sobre la realidad para poder ponerle un freno a estas políticas y para poder promover otra agenda. Lo único que genera esto es que el votante y la votante de Catamarca, de Misiones, de Tucumán, se enojen de tal manera con la política que la próxima vez, bueno, a ver quién representa la no política o eventualmente qué importancia tiene ir a votar. Si después lo que yo voto termina consolidándose de otra manera y le hace el juego a este momento en el que el gobierno avanza pisando el acelerador, llevando a las últimas consecuencias sus políticas y trabajando sobre la escena como si hubiera ganado por el 80% la elección de octubre. Y la ganó por el 40%, perdió votos. Milei respecto de lo que había ocurrido en el 2023. Pero la oposición, o algunos sectores de la oposición, le permiten jugar a sus anchas como si eso hubiera ocurrido, como si hubiera arrasado en las elecciones de octubre. Es cierto, no hubo otra alternativa en ese momento que junte mayoritariamente una oposición al modelo. Y tampoco ahora hay una alternativa federal que contenga a estos gobernadores y que les haga pensar de otra manera cómo negociar con el gobierno. Pero la pregunta es, ¿valen las cosas que puedan negociar o bien para su propia recaudación o bien para mantener cierta paz social en las provincias a cambio de romper de esta manera la representación política y eventualmente dar los votos para leyes a nivel nacional que impliquen un daño muy fuerte? Es cierto, no a su provincia quienes tienen que directamente representar, pero somos un país federal, tiene consecuencias nacionales lo que están haciendo. Esto también es pisar a fondo el acelerador. Esto también es que básicamente no importe nada. Esto también genera caos. Genera caos en la percepción de la ciudadanía respecto de lo que la política representa. Y es mucho más importante que las roscas que nos tienen comiendo pochoclo, leyendo algunos portales, saber por qué se van, por qué se quedan. De fondo, lo que se lastima es esto. En un contexto en el que, guarda muchachos, todo marcha de acuerdo al plan. Todo marcha de acuerdo al plan, porque lo que vamos a ver a continuación son las consecuencias directas del plan que de alguna manera están fortaleciendo cuando debilitan la opción antagónica a este proyecto en diputados o en el Congreso. Vamos a los 3 casos de hoy. Arranquemos. Superó todas las crisis, pero no Milei. Fábrica de ascensores con más de medio siglo en Ituzaingó al borde del cierre. Sin insumos, con planta paralizada, 4 meses de salarios adeudados y 200 ascensores comprometidos que nunca se fabricaron. La UOM Morón denuncia que la apertura de importaciones y el abandono empresarial empujan a la icónica firma al cierre definitivo. Hablamos de Ascensores Cóndor. ¿Qué más?
Peugeot paraliza la producción un mes y adelanta vacaciones en su planta del Palomar. Peugeot. Y estamos hablando de suspensiones que no se sabe después si vuelven. Se paraliza para ver cómo va la cosa. Después no se sabe si esta paralización de producción y adelanto de vacaciones se transforma en suspensión y eventualmente qué pasa con esas fábricas. No hay garantías. ¿Qué más? Todo esto hoy, ¿eh? Todas noticias de hoy. Tras intentar la conversión a importadora, cierra la histórica pesquera marplatense Mare Chiare. Nuestra vocación industrial permanece intacta. Cierre. Y esto escala, además, se está observando a nivel internacional. Miren esto, publicado en El País de España. La industria argentina se desploma, cierran 28 empresas por día. La caída de ventas y la apertura de importaciones decretada por Milei golpean la producción nacional. Entonces, todas estas cosas que se hacen en una cuenta muy de corto plazo, del debilitamiento del bloque que en el Congreso le supo poner freno en el 2025 a las políticas de Milei. Y no le estamos reprochando a Juntos por el Cambio, que seguramente diputados y diputadas están muy conformes con esta política. Se lo estamos reprochando, nos guste o no nos gusten esas miradas, se lo estamos reprochando a quienes entraron en las listas del 2023 exactamente por el espacio político que ahora dejan. Esta lesión, insisto, de la representación política es la grave, de la representación electoral. Ya nos ponemos a hablar con Abel Furlan, le vamos a preguntar qué piensa sobre todo esto. Uno de los secretarios generales más importantes de la Argentina y que representa al sector más castigado por este gobierno. Vamos a hablar de todo con Abel Furlan, incluido sobre la expectativa de lo que pueda hacer la CGT sobre la reforma laboral, pero parecería haber ya suficientes razones, esto corre por mi cuenta, para que la CGT tome otra posición más allá de la reforma laboral. Porque eventualmente uno podría pensar que a la reforma laboral y a estos cierres diarios se llega porque de alguna manera no se pudo poner un freno o mayores obstáculos a la política de desindustrialización de Javier Milei. Arrancamos QR y lo hacemos con la voz del día. Dale. The artistry of all of them shines on every single frame of this film that was willfully made by humans for humans. Fuck AI. The Venezuela Bolivarian Republic, the Queens, the Peace, the Union, and the Victory Forever, Victory Forever, Victory Forever. Hemos presenciado aumento de los casos de sarampión en Argentina. Nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que el sarampión llegue a nuestro país. Es financiamiento de la política pública en la respuesta a la salud para el VIH, la hepatitis y la tuberculosis. Está significando de alguna manera un genocidio planificado. La profundización de las políticas de orden público y la doctrina Bullrich está más fuerte que nunca. Este código parece responder a esa filosofía muy interesante de Patricia Bullrich. Esa filosofía muy interesante del siglo pasado se llamaba fascismo. Sentimos orgullosos de que un militar hoy se haga cargo del Ministerio de Defensa. Sin lugar a dudas a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner montoneros. Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en el mundo real, en cada uno de los rincones de nuestra provincia de Buenos Aires, la vida de la mayoría se vuelve cada vez más difícil. Él vive con 250.000 pesos como para los jubilados, que los jubilados se van a quejar, lo matan a palo, no tiene vergüenza. El gobierno cree que por imposición va a tomar alguna decisión de implementar alguna reforma que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Nosotros la vamos a rechazar de plano. Ahora hay una gran oportunidad con la reforma laboral. Nosotros presentamos varios proyectos donde se obliga a los sindicalistas a mostrar públicamente su declaración jurada de bienes. Estamos en contra de los despidos y el yacimiento, estamos en contra de la reforma laboral que se va a votar el 10 de diciembre. Creo que ellos sueñan con volver a esa Argentina, del patrón con la fusta en la mano y el trabajador con la cabeza gacha. El agua no se vende, el agua se defiende. Hay que convivir, hay que derrotarlos políticamente. Una política de confrontación con los grupos monopólicos y oligárquicos de este país, porque para eso nació el peronismo. Yo lo voté, pero no me esperaba un ajuste así. Y sobre todo por la gente, ¿viste? Porque somos todos trabajadores y no es que nos la llevamos y viajamos, la tiramos afuera la guita, no. Nosotros acá, consumimos acá. Muy bien, buenas noches al equipo de QR día martes. ¿Cómo anda Martín Granowski? Buenas noches, ¿cómo estás? estamos? ¿Bien? Hola Hernán Bien, Lecher. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hernán, ya nos metemos en la charla con Abel Furlan, pero un ratito
el mundo laboral según Milei? Sí, ¿en qué nos quiere convertir el gobierno en términos laborales? No vamos a discutir específicamente de la reforma laboral, todavía no está el texto, Sí. podemos, la verdad, inferir, no hay que ser demasiado avesado para imaginárselo, pero vamos a hacer un abordaje general, te va a sorprender cuando compilemos algunas cositas que quizás las viste por ahí aisladas. Siempre sorprende Lecher, pero genera también otro sentimiento, lo que nos trae. En un ratito lo vamos a trabajar y nos vamos a meter, Martín, en Venezuela, la situación en Venezuela, con nota a Venezuela, pero para tratar de entender un poco el panorama, ¿no? El panorama, que es panorama, como conversábamos en el programa del otro día, que es un panorama sudamericano, ya no estamos Sí. hablando de algo lejano. Es Venezuela, Colombia y es Argentina. Y además hay un punto que vamos a tocar después, que es, vos hablás de la no reacción. ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué la no reacción? Digo, es un tema para profundizar. Bueno, en un ratito nomás, y también Martín trae todo lo que está pasando en el Congreso con estas defecciones de algunos diputados y diputadas que entraron por la lista de Sergio Massa en el 2023 y que, bueno, colaboran con el debilitamiento de una fuerza que venía poniéndole obstáculos a las políticas de Milei. Abel Furlan, muy buenas noches. Buenas noches, gracias como siempre por la invitación. Gracias por estar acá. Qué panorama, ¿no? ¿Viste lo que mostramos recién del diario El País de España? Si se sabe globalmente lo que está generando la política de Milei. Sí, claro. Mira, cuando hay una ausencia total de política industrial, sucede esto. Sucede cierre de empresas, sucede pérdida de puestos de trabajo, y es lo que estamos sufriendo no solamente los trabajadores y trabajadoras metalúrgicas, sino esto atraviesa absolutamente a todo el mundo de la industria. Es una situación que aparte de ser grave, es dramática, porque los trabajadores se están enterando horas antes de la pérdida del empleo. No es que vos vas advirtiendo de que nada podría suceder. No, se enteraron 4 horas antes. Se levantaron a las 4 de la mañana, fueron a su empresa y se encontraron que cerró. Y nadie les avisó absolutamente nada. Por ejemplo, en Whirlpool pasó eso, ¿no? Exactamente eso. Y Whirlpool es un ejemplo. A ver, de producir lavarropas, empezó a importar en 10 meses 700.000 lavarropas. 700.000 lavarropas. Claramente, ¿eso qué genera? Suspensiones, caída de la empleabilidad, cierre de empresas. Bueno, hay un proceso de desindustrialización muy marcado en la Argentina. Pero hay insumos que deja de comprar al importar, no solo, o sea, Pero no solo importa lavarropa, sino insumos de la industria metalúrgica que deja de comprar. Sí, claro. Vos sabés que yo en algún laminados, momento... etcétera, etcétera. ¿Cuánto? Digo, perdón, los despedidos de Whirlpool, ¿cuántos despedidos más o cuánto achicamiento del mercado laboral puede significar? Y bueno, hay un impacto es una cadena. Sobre la cadena que es fenomenal. A ver, el epicentro más dramático está en Rosario. 5.000 trabajadores contiene la producción de línea blanca. Todo eso hoy está pendiente de un hilo. Va camino a tierra arrasada esa situación. Mira, yo en algún momento cuando este presidente asumió y no nombró en ningún momento la palabra industria, pensé y dije públicamente que no nos tenían los radares. Y vos sabés que me equivoqué. Para destruir, apuntado directamente. Hay un número planificado. Hay de destrucción este mundo. La principal disputa entre China y Estados Unidos, ¿cuál es? ¿Quién se queda? De trabajo calificado, una de las principales disputas. Miran hacia adentro productivo. La Argentina está abierta de manera casi dramática a que haya un industricidio, haya un cementerio de nuestro entramado productivo que, acompañado por el endeudamiento que es dramático, y esto hay que empezarlo a decir con todas las letras, porque este gobierno se va a ir, va a venir un nuevo presidente elegido por la sociedad con la esperanza de transformar esta Argentina que nos duele, y se va a encontrar con una mochila que va a ser insostenible, que va a ser el endeudamiento. Hay que empezar a hablar de lo dramático que va a ser resolver el endeudamiento para la Argentina. Ese combo va a ser un combo totalmente nefasto para nuestra sociedad. Abel,
¿qué hace el laburante de un trabajo calificado cuando es despedido de un momento a otro? Porque más allá de la indemnización o no, empieza a pensar cuál es su continuidad laboral. ¿Con qué se están encontrando? ¿Cuáles son los Vos no sabés temores? lo dramático que es recibir una noticia. En Whirlpool yo me encontré con un compañero que hacía 3 meses había sido padre. Estaba planificando un proyecto de vida, 2 años de antigüedad, con una empresa que había invertido 3 años antes 52 millones de dólares, con tecnología de punta. Ese compañero no tenía ninguna inseguridad de lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Y porque, una empresa de tecnología de punta, una inversión de 52 millones de dólares, con la posibilidad de exportar. Vino hace 2 años. ¿Cómo iba a pensar que se iba a quedar sin trabajo? Empezó a pensar un proyecto de vida. De un día para otro se encontró con que perdió su trabajo. ¿Qué cree que le pasa por la cabeza? Abel, me imagino que esta persona que mencionás a esta altura del partido, no sé a quién votó, pero debe haber reflexionado respecto de cuál es la política industrial de Milei. Ahora, en el conjunto de los trabajadores del sector específico de la UOM, ¿hay niveles de conciencia de esto que describís? Que uno lo ve en los diarios y demás, está claro, pero entre el conjunto de los trabajadores, ¿hay acabada conciencia de lo que estamos hablando? Hay un tema que es central, Hernán. El problema del trabajo en la Argentina hoy es el salario, es la contraprestación al esfuerzo. El salario en el mundo de la industria dejó de ser un incentivo. Dejó de ser un incentivo para pensar un proyecto de vida. Te está hablando alguien que es tornero y que supo ingresar al mundo de la industria y a los 3 años se pudo comprar un terreno y tenía un Fiat 600. Y pude pensar un proyecto de vida. Y sabía que ahí me iba a jubilar. Eso desapareció. Está distorsionado absolutamente. La transferencia, la fenomenal transferencia de los recursos del trabajo hacia los sectores más concentrados de la economía hizo de que la contraprestación al esfuerzo del trabajador perdiera incentivo. Entonces vos decís, che, ¿qué es lo que piensa? Y le da lo mismo que cierre una fábrica, porque en definitiva no le garantiza absolutamente nada. Esto es dramático. Yo aspiro a que la política empiece a comprender que el salario en la Argentina está por el piso y que se hace imperioso resolverlo favorablemente hacia los trabajadores. No Deja puede de ser ser un ordenador. A ver, el salario mínimo vital y móvil hoy en Argentina es 322.000 pesos. Los empresarios, que son los mismos que imponen pautas desde la Secretaría de Trabajo de la Nación para que la paritaria tenga techo y no podamos recuperar el salario real, son los mismos que ofrecieron 4.000 pesos sobre un salario de 322.000. Vergonzoso. Acá los responsables de este industricidio, los responsables de esta realidad, no solamente el gobierno que ajusta sobre la espalda de los trabajadores, sino son las grandes empresas, las multinacionales que fueron las que pensaron, diseñaron y escribieron en sus estudios jurídicos esta legislación laboral que quieren imponer. Es mentiroso. Cuando hablan de legislación laboral, de reforma laboral, es mentira. Es una decisión económica a favor de las grandes empresas, de las multinacionales, para someter a las pymes y a los trabajadores. Mirá, no tengo, y perdoná con del monólogo, pero no tengo un reclamo de ninguna pyme que quiera una reforma laboral, que le quiera quitar derechos a los trabajadores, que necesite que los trabajadores trabajen más horas. ¿Sabés lo que piden el entramado productivo, las pymes? Política industrial, claro. Regulación del comercio exterior, en todo caso reforma tributaria porque no le han bajado un solo impuesto. Eso es lo que pide. No somos el problema de los trabajadores. Acá nos están cambiando la agenda y nos están haciendo creer que hay una necesidad para recuperar competitividad de una reforma laboral que esconde, es una medida económica que esconde seguir transfiriendo de los recursos del trabajo hacia los sectores más concentrados en la economía, hacia las multinacionales, que lamentablemente hoy gobiernan este país. Son parte de este gobierno. Vos sos tornero, acabas de decir. Una vez un tornero, ahora te voy a decir quién fue, un tornero me dijo que cuando un tornero se vuelca a la política, aplica lo que aprendió. Y lo que aprendió un tornero, como me vas a corregir en todo caso, es no solo a trabajar con una pieza, sino a haber fabricado la pieza y a proyectarla. Eso me lo contó Lula, que es tornero como vos. Así es. ¿Cuál es tu proyecto? Porque vos decís industricidio.
¿Cuál sería la pieza que tenés que fabricar para convencer a la gente, más allá de lo que acabas de decir? Para convencer, para persuadir. Lo escuchaba recién a Pablo. La política es un quilombo en la Argentina. Sí. Yo tengo una vocación política de defender hoy a los trabajadores que represento y aspiro a que la política se ordene para que recupere al trabajador y al salario del trabajador como una centralidad para que la Argentina pueda de alguna manera recuperar sentido. ¿Y qué te piden los trabajadores en esa representación? Salario, indefectiblemente salario. Hoy el salario en la Argentina es el principal problema, Pablo. No garantiza ni siquiera el plato de comida. El salario mínimo vital y móvil es la legislación que menos se cumple en la Argentina. Debiera estar conteniendo no solamente la alimentación, sino la vestimenta, la educación, el esparcimiento. Nada de eso contiene, y mucho menos el salario del trabajador activo. Hoy el trabajador, trabaja el hombre, trabaja la mujer, trabaja el jubilado, cada vez más trabajan los chicos. Tenemos 2 trabajos y el salario no garantiza ni siquiera el plato de comida. ¿Qué más quieren? Y encima nos quieren convencer que una reforma laboral va a resolver los problemas que hay en Argentina. Sobre esto que acabas de decir, vos dijiste, esta es la escena, ponele 30 empresas cerrando por día y el salario que no alcanza y el multiempleo que no alcanza de todos los integrantes de la familia, y encima la reforma laboral. Claro, pero antes todo este deterioro ya estaba. Sí, claro. ¿Por qué no hay, o corregime, quizá la hay, reacción a la altura de esa preocupación? Yo te diría casi una realidad distópica respecto de las 30 empresas que cierran por día. Bueno, yo tengo que mirarme para adentro y hacerme una autocrítica. Los dirigentes gremiales tenemos un problema de representatividad. Claramente. Es cierto que no es patrimonio nuestro. Lo tiene la política, la tiene un club de fútbol, lo tiene una sociedad de fomento. Claro. No es patrimonio nuestro. Pero lo tenemos que decir con todas las letras. Recuperar la credibilidad de nuestro compañero se hace casi imprescindible para poder plantearnos de cara a la sociedad cómo se resuelve esto. ¿Y de dónde arrancás para eso? Y acá es la política la que resuelve, la política económica la que resuelve esto. Vos tenés círculo virtuoso de una política económica como la que inició Néstor Kirchner. ¿Qué puso? A los trabajadores en la centralidad, a las empresas, al entramado productivo, también lo puso a generar el círculo virtuoso en la economía. Y se generaron 4 millones de puestos de trabajo. Pues sí, tenés que convencer a tus representados de que hay un problema de modelo. Que no es un problema de esa fábrica. Pero claramente, y no es la primera vez que sucede esto en la Argentina. Ya lo han intentado otras veces. Hoy estamos padeciendo este industricidio, pero recordemos que Martínez Dios en una propaganda nos hacía creer que la silla se rompía porque la hacíamos los argentinos, que la que valía era la que entraba importada. El gobierno de Macri, con Francisco Cabrera de ministro de Industria, nos dijo lo mismo que nos están diciendo ahora con otras cosas. ¿Te acordás de la computadora? Van Gogh fue la empresa más emblemática que la hicieron desaparecer. Rompieron con el programa Conectar Igualdad, con la excusa de que los argentinos comprábamos computadoras caras. ¿Sabés cuántos puestos de trabajo destruyeron? 4.300. Solo de Van Gogh y la cadena. Solo esa cadena de valor. ¿Sabés lo que sucedió después? Hoy los argentinos seguimos comprando la computadora más cara del mundo. Y hicieron pedazo 4.300 puestos de trabajo. Es el mismo planteo, es el mismo esquema. La historia se vuelve a repetir. Entonces, los argentinos en algún momento vamos a tener que discutir de cara a nuestra sociedad lo complejo que es esto de estar repitiendo las malas experiencias, porque los factores de poder hoy se hicieron del gobierno. Esta es la gravedad de la situación política de la Argentina. Antes, bueno, los sectores de poder lo identificaban, estaban afuera. En todo caso, la experiencia del gobierno de Alfonsín, cuando le dijeron, le hablé con el corazón y me... Bueno, Pugliese, ministro de Economía. ¿Sí? ¿No? Hoy son parte del gobierno. Hoy las multinacionales, hoy Julio Cordero responde al grupo Techín e impone pauta salarial, que es el anclaje que tiene el gobierno para decir, corregir la inflación. Y Techín, ahora al mismo tiempo... Roca le dice públicamente a Milei defender la industria. Pero es el principal responsable de lo que está sucediendo. ¿No vamos a discutir, por ejemplo, el insumo difundido? Que compromete con el valor que hoy le impone a todas las cadenas de valores estar afuera de cualquier competitividad. Yo aprendí que es el insumo difundido por un trabajo de Hernán, pero explicarlo vos mejor. ¿Qué es el insumo difundido? Es el acero. Es donde se inicia toda la cadena de valor.
La heladera parte de ahí, el lavarropa parte de ahí, el auto parte de ahí. Todo tiene que ver con eso. Y cuando vos me vendés a precio exorbitante el insumo más importante para una cadena de valor, vos estás comprometiendo toda la competitividad. Entonces, claramente dice, che, la Argentina tiene que ser más competitiva. ¿Dónde ajustamos sobre los trabajadores? Ah, pero pará, che, donde se inicia la cadena de valor, que ves el precio que vos imponés, que es 50% más caro que lo que vende Brasil, que es 50% más caro que lo que vende Europa, que es 80% más caro de lo que vende China. Ah, ¿eso no lo vamos a discutir? ¿Por qué? ¿Porque te tenés que enfrentar al grupo Techín? ¿Y esa es otra historia? Abel, no quiero que se confunda esto que te voy a decir con dónde poner el mayor peso de las responsabilidades, pero me parece que el diagnóstico lo dejaste muy en claro. Suele decir Carlos Heller los jueves, me quedé sin cosas para denunciar porque el gobierno confiesa todo. Desde de por qué elige el tipo de cambio, desde cómo controla la inflación, desde las empresas que tienen que cerrar y si no se adaptan se cierran, desde Estados Unidos interviniendo directamente. Entonces, la escena es muy clara. ¿Por qué si la escena es tan clara y estos modelos se vienen repitiendo, por qué no le logran encontrar el agujero al mate? No te digo la política en general, te digo la representación gremial para poder tener más fuerza para hacerle frente a esto. Primero, lo que te dije recién, el problema de representatividad. ¿Pero dónde nace? O como decía Martín recién, ¿qué tenés que cambiar en la representación sindical para que eso empiece a Y funcionar? hay que ser claro de cara a la sociedad. Transformar esta Argentina que nos duele, hay que planteársela de cara a la sociedad. Va a tener costo. Es con disputa. No es buscando una mesa de consenso para ver cómo queda contenida la grande mayoría popular o cómo queda contenido. Es con conflicto. ¿Cómo se suceden las cosas en el mundo hoy por hoy? Con conflicto. ¿Por qué en la Argentina tiene que pasar algo distinto? Es mentira. Acá dicen, no, quieren que las cosas pasen de manera armónica, sin que nadie se lastime, sin que nadie se putee. No, va a ser con conflicto y hay que contárselo a la sociedad. Porque si no nos va a volver a pasar lo de Vicentín, vamos a terminar reculando en chancleta. La disputa, a ver, el poder se concentró cada vez más. Han hecho una alianza estratégica con los medios de comunicación masivos, con la justicia y encima ahora se quedaron con el gobierno. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros? ¿Cuál es la herramienta de la política? La política cada vez está más interpelada, cada vez está más sometida a la voluntad de estos grupos económicos. De verdad te digo, cuando hablan de reforma laboral, hablan de beneficiar a las grandes multinacionales. No hay nada para los trabajadores, no hay nada para las pymes ahí. ¿A vos te gustaría que la CGT asuma y vaya al conflicto? Y no tiene otra alternativa. No tiene otra alternativa. No hay otro lugar de donde pararse que no sea confrontar con este modelo económico. Bueno, sí hay otra alternativa que es lo que está ocurriendo. ¿Qué consecuencias Falló, ya hace 2 años que estamos intentando dialogar con alguien que no te quiere escuchar, Pablo. ¿Qué más es lo que tiene que suceder? Hace 2 años que estamos intentando, que el movimiento obrero está intentando hablar con alguien que no quiere escuchar, que por otra parte no tiene proyecto político, es títere de las multinacionales. Lo único que ha aprendido Milei es hacer bien los deberes. ¿A alguien le queda duda de que este es un modelo que responde a las multinacionales? Cuando consulté esto en alguna de las en los alrededores de la CGT, me dijeron que cuando le preguntaron esto a uno de los máximos referentes que están en la negociación con el gobierno, dijo, bueno, lo que pasa es que las bases lo votaron. Las bases, mis bases, están acompañando esto. Mis bases no están listas para Yo no estoy de acuerdo en movilizarse. echarle la culpa a la gente. La gente está indefensa. Nosotros somos los dirigentes que tenemos que esclarecerla y le tenemos que indicar el camino. Hay que decirle por qué tenemos que confrontar. Mi principal demanda sigue siendo el salario. Y tengo al Grupo Techín en la Secretaría de Trabajo que me impone pautas que no tienen nada que ver con lo que sucede en la góndola. Hay una fenomenal pérdida del salario real en la Argentina. Y lo vamos a tener que resolver con confrontación. ¿Vos creés que sentar a las multinacionales en una mesa de negociación paritaria lo vamos a resolver mansamente sin conflicto? Yo no estoy de acuerdo que el paro haya sido una medida que perdió vigencia. Al contrario, tiene más vigencia que nunca. A ver, ¿hay actores dentro de la CGT vinculados al mundo empresario que, digamos, tal vez no tienen reacción en esto porque su vínculo con el mundo empresario es muy estrecho? Sí. Mira, si hay algo que piensa el poder real, siempre es un paso más adelante de la situación. Y ya están trabajando para la era post-Milei. No quiere que nada los sorprenda. No quieren volver a ser sorprendidos.
Y están tomando los recaudos. Están tomando los recaudos. ¿Cómo responde eso a la pregunta de Hernán? ¿Eh? ¿Cómo responde eso que acaba de decir a la pregunta de Hernán? Y responde lo que estamos viendo, lo que vos relataste en la política, por ejemplo. Acá hay gente que es funcional a esta situación y que después no se van a hacer cargo. Pasa tan rápido las cosas que después nadie se hace cargo absolutamente de nada. Pero Milei ganó una elección, pero no tenía mayoría para implementar todo lo que está implementando. Está juntando... Yo el otro día fui al Senado a exponer la situación que tenemos los trabajadores metalúrgicos. ¿Sabes lo que me dijo el senador? Chabel, vamos a quedar 3 o 4. La billetera de la Banelco es un poroto al lado de esta. Un senador del bloque... Y no estás hablando de obra pública, sino de Banelco, no, para que quede claro. Exactamente. Que hay una diferencia. Exactamente. No es un toma y daca institucional lo que está diciendo. ¿Me entendés? Hay que hablarlo de cara a la sociedad. Se tiene que enterar la gente de esto. Porque si no, los diputados... A lo Cuader, decís, a lo Cuader. Pero claro que sí, los diputados de cualquier provincia vienen a la capital, votan lo que se les canta en función de lo que acuerdan, después van allá y se hacen lo que ponen cara de yo no fui, y nadie les pide explicación. Y las consecuencias son exactamente las mismas, las que suceden después en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en la provincia, en cualquier lugar, las consecuencias son las mismas. La Argentina dispone hoy de 8 o 10 recursos naturales que van a ser la demanda no de nuestra sociedad, del mundo entero. Habitamos un territorio en disputa, a ver si lo decimos con todas las letras. Ustedes estaban hablando de América Latina. ¿La Argentina es un territorio de disputa? Claramente por sus recursos naturales. ¿No vamos a plantearle a nuestra sociedad la necesidad de estar dándole valor agregado para generar trabajo digno y salario justo? Yo quiero esa agenda a discutir. No quiero la agenda de la precarización. El 50% de los trabajadores en la Argentina están en la informalidad. Eso es menos sindicalización también. Pero por supuesto, ¿quién más quieren flexibilizar? ¿Quién más pretenden? ¿Qué quieren? ¿El sometimiento pleno? ¿A eso apuntamos? Bueno, yo creo que los dirigentes gremiales tenemos alguna responsabilidad. Porque si no me tengo que quedar en mi casa. Yo quiero mostrar rebeldía frente a esto. Quiero dar la pelea. No sé si la voy a ganar. Pero quiero llegar a mi casa, abrir la puerta y que cuando mis hijos me pregunten algo, decir, mira, por lo menos lo intenté. Abel, gracias por haber venido como siempre. ¿Cuál es el acto de rebeldía que tenés en la cabeza y a donde nos invitás a mirar en los próximos días o semanas? Los trabajadores, por suerte, todavía en este país somos mayoría. Tenemos que recuperar la centralidad para discutir algo que hace 50 años o más de 50 años que no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Cuál va a ser el modelo de desarrollo, de producción y de trabajo que le vamos a poner? ¿Hay alguna decisión tomada o que se esté gestando para el próximo tiempo? Yo cuando asumí en el 2022 armé equipos técnicos, con jóvenes, con gente de experiencia, y están trabajando en una propuesta que tenga que ver con una agenda proactiva, pero de los trabajadores. Bien, eso en términos de política y lo que viene, pero digo, pues decías, hay que confrontar, tiene que haber conflicto. Hay muchos compañeros y hay muchas organizaciones, no todos somos lo mismo. Hay de todo en la viña del Señor, dice el dicho. Pero se vienen acciones, digamos. Sí, claro, no hay otra manera de resolver esto. Abel, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, es otra dimensión de lo que nos estaba contando Abel Furlan, lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Hoy se conoció, se confirmó la salida de 4 diputados y diputadas de la provincia de Catamarca, que representan a la provincia de Catamarca. En realidad 3, son 4, una responde a Lucía Corpachi, senadora, y efectivamente se queda en el bloque, pero estos 3, Fernanda Ávila, Fernando Munguillot y Sebastián Noblega, van a un bloque aparte. Ese bloque aparte no van a la Libertad Avanza, pero debilita la posición de Unión por la Patria o de Fuerza Patria, así que se llama así el bloque que viene, a partir del 10 de diciembre. Miren la boleta que acabamos de compartir. A ver por quiénes llegaron a ese lugar, este diputado y esta diputada por lo menos. Sebastián Noblega y Fernanda Ávila, Unión por la Patria, candidatos a diputados nacionales. Era la lista que llevaba en el 2023 a Sergio Massa como candidato a presidente. ¿Sí, Hernán? Fernanda Ávila era secretaria de Minería en la gestión anterior, ¿eh? Ocupaba un rol como funcionario, es decir, y además decía, ¿no? Tiene que ser un país, un proyecto productivo, una Argentina productiva. Martín. Y se agrega además un diputado, vos lo comentabas al principio,
un diputado que se agrega a la nueva primera minoría de la Libertad Avanza, que viene de Rogelio Frigerio, o sea que se agrega eso también. Que entró por Juntos por el Cambio. Entró por Juntos por el Cambio. Ahí es diferente en todo caso. Claro. Haciendo la diferencia que vos hacías al principio, Pablo, porque ahí ese directamente pasa al bloque de la Libertad Avanza. Sí. En este caso lo que tenemos es 3 diputados que le restan al bloque de Unión por la Patria. Ahora, el efecto de dejar de ser primera minoría incluye menos presencia en comisiones, menos presencia en autoridades de comisiones, menos presencia en el andamiaje administrativo y la dinámica de la Cámara de Diputados. Es decir, no es una tontería. No es una tontería. Y además hay un efecto simbólico, que es la otra parte. También está el efecto simbólico. El efecto simbólico que el gobierno usa de manera propia como envión, y hay una parte del envión que tiene como un viento de cola. Entonces, la fragmentación funciona como viento de cola de ese envión que el gobierno exagera su propio envión. El envión que viene de haber ganado las elecciones del 26 de octubre. Ahora, si uno lee ese envión, parece que hubiera ganado por el 80% cuando ganó por el 40 al 35%. Y en estos casos, en política como en política internacional, hay una parte del poder, que es el poder que tenés vos, y el poder en este caso de las urnas, y la otra es el que te otorgan. Y parte del poder que te otorgan es la fragmentación ajena. Eso te está otorgando poder. Claro. Que es lo que vos estabas planteando al principio, la fragmentación ajena, que hace que el campo nacional, para definirlo de una manera muy general, tenga más dificultades para plantear de manera concreta la agenda de la que hablaba Abel Furlan recién, la agenda del salario, la agenda de la industrialización, digo, son todas cosas que se hacen más difíciles. Más todavía, por lo que él decía recién, yo quiero recordarlo porque lo dijo. Digo, cuando en la Argentina vos hablas de la ley Banelco, no estás hablando de la negociación normal entre representantes legislativos de gobernadores o de provincias y el Poder Ejecutivo Central. Estás hablando de otra cosa. Estás hablando de algo que ocurrió en el 2000, cuando el gobierno, justamente para garantizar el voto de la reforma laboral, salió a repartir dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado en aquel momento a propios y ajenos. A unos cuantos propios y a algunos ajenos, es decir, a radicales y a algunos peronistas. No la mayoría, pero era una forma de asegurarse el voto. Y en aquel momento el que le puso la ley Banelco era Hugo Moyano, que era secretario general de la CGT, y empuja con Patricia Bullrich. No es el Moyano de hoy, era un Moyano más combativo y menos patrimonio, menos pensando en la familia y más en el movimiento obrero, diría. Digo, él es el que pone la ley Banelco porque van al Banelco, sacan un dinero y te pagan con eso. Estamos hablando, lo que decía Furlan recién, no dijo el nombre, pero lo que decía Furlan recién cuando dijo, fui la semana pasada al Senado y hablé del tema que estoy comentando acá, de la desindustrialización del salario, y decía Furlan recién, un senador me dijo, cuando llegan a la provincia se hacen los bravos, claro, pero acá se arregla todo con que la Banelco queda chiquita, esa fue la frase, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que la Banelco queda chiquita, digo, es un tema para empezar a investigar. La Banelco queda chiquita al lado de aquella Banelco del 2000. Miren cómo estaba la composición de la Cámara el día siguiente a la elección del 26 de octubre, es decir, el 27 de octubre. 82 la Libertad Avanza, 23 el PRO y 98 Unión por la Patria. Esto es el día después de la elección, 27 de octubre. Cámara como resultado electoral. Miren cómo está ahora. Unión por la Patria tiene 93 bancas y miren abajo de todo la Libertad. Ahí está el hijo Catamarca con 3, lo que hoy se consolidó. Y allí abajo la Libertad Avanza con 94. Y todavía falta el de Encuentro Federal y llega a 95, que no está acá en esta placa, pero que consolida. El entrerriano. Sí. No sé si no son 94 los de Unión por la Patria. Son 94 los de Unión por la Patria. Y con el entrerriano que mencionaba Martín, la Libertad Avanza llega a 90, y con a eso 95. Minoría, claro. ¿Qué pasó en el medio? La elección dijo una cosa. Y acá estamos viendo una situación muy, pero muy distinta. Con el agravante, insisto, de que muchos de estos diputados que se fueron a lo largo de este tiempo y hoy específicamente saliendo de bloques, acomodándose en otros lugares, debilitando la posición, como decía Martín, fragmentando, fueron electos por la lista de Unión por la Patria en el 2023.
Es simbólico, es una laceración a la representación política y también le da, siendo la primera minoría La Libertad Avanza, bueno, posibilidad de control de comisiones. Eso es muy importante porque va marcando el ritmo de trabajo del Congreso, Sí, porque además, Nacional. ya por naturaleza, salvo muy pocas veces, la presidencia de la Cámara de Diputados siempre fue la fuerza oficialista. Incluso teniendo minoría, como era el caso hasta ahora, Martín Menem desde el 10 de diciembre del 2023. Ahora, eso sigue, y está bien que siga, es el criterio tradicional histórico argentino, pero además de todo está el Pacman. Ahora, uno no se puede enojar con el Pacman. No, hace No lo se que... puede. y El no. Pacman hace lo que quiere y lo que puede hacer, y lo que le dejan hacer. En su Ese es el lógica. punto, exactamente. En su propia lógica. Tal cual. Vamos a cambiar de tema, pero no tanto, otra vez, ¿no? Estamos de alguna manera hablando de lo mismo. Decía recién Abel Furlan, muy interesante, Argentina es un territorio en disputa por sus riquezas, por lo que políticamente representa en este momento de la propia región. Probablemente no solo Argentina. América Latina es un territorio en disputa para Estados Unidos y específicamente América del Sur. No le gusta el gobierno de Petro en Colombia y Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo en este momento. ¿Será esa la razón por la cual amenaza Trump con invadir Venezuela? ¿O será efectivamente porque hay narcotraficantes de un cartel que nadie conoce, que no reconocen Naciones Unidas, lo cual se asemeja mucho a las razones de la invasión de Irak en su momento, ¿no? Las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein escondidas en algún lugar, tanto que nunca las pudieron encontrar, Que no existían, claro. pero pasaron por arriba a Irak. Vamos a ocuparnos de Venezuela. Salimos de la zona de confort de algunos medios que a mí me llaman mucho la atención, las posiciones a esta hora, porque, insisto, la tensión es tal que hay un presidente, hay una persona que dice, si yo tengo ganas, voy a invadir un país. Ese país se llama Venezuela, pero ojo porque Colombia lo podemos hacer también. Está Marcos Salgado en línea, es un colega, periodista argentino, radicado hace mucho tiempo en Venezuela. Allí nos comunicamos con él. Marcos, Pablo Caruso, Martín Granowski y Hernán Lecher en QR te saludamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Marcos, vamos a escuchar a Nicolás Maduro en un acto multitudinario en la jornada de ayer que respondía, por supuesto, o por lo menos daba su mirada respecto de esta muy tensa situación con Donald Trump. 1 de diciembre, lunes 2025, 4:30 de la tarde, sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reina la paz y la unión nacional. Paz y unión, paz y unión. The peace and the unions and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union, and the victory forever, victory forever, victory forever. El que entendió, felicidades a todas las comunidades que han dado este paso tan hermoso. Yo lo vengo diciendo. Desde aquí saludo. Bueno, Marcos, a ver, danos un poco de clima de situación por estas horas donde todos los días aparece, hace rato, lo compartimos, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa, ratifica la amenaza con la invasión hasta terrestre. Sí, bueno, es interesante lo que sucedió ayer en este acto que veíamos recién, el presidente Maduro ahí bailando también, una especie de jingle que se armó en función de una grabación de él hablando en inglés y pidiendo paz. Ya se convirtió en una especie de hit de estas horas. Pero digo, es interesante porque el presidente aparece después y desmiente con su sola presencia en ese acto ahí frente al Palacio de Miraflores, desmiente todas las versiones y todas las campañas que habían arreciado especialmente durante el fin de semana. Vos sabés, Pablo, que en el fin de semana... ¿Versiones de qué? Perdón, Marcos. De que había una invasión, de que iba a pasar algo, de que iba a haber un ataque. El fin de semana, el sábado,
fue la primera vez que algunas agencias internacionales pusieron una cámara en vivo en una panorámica de Caracas. Esto nos recuerda a otros momentos, otras guerras. Bueno, recientemente en el conflicto del régimen israelí contra Irán, ¿no? El tema bueno, vamos a transmitir en vivo para todo el mundo una cámara que está mostrando la ciudad, pero puede llegar a pasar algo. Eso no perdón, Marcos Martín Granoski. El sábado. Disculpa que te interrumpa, Martín Granoski, ¿cómo estás? Me hace acordar cuando las cámaras recién empezaron para eso, comienzo de el bombardeo a Irak, enero de 1991. Claro. Que era el cielo de Bagdad acaba de iluminarse, dicho por Peter Arnett de CNN, y era la cámara, en algún momento mucho más rudimentario. Ahí, estamos hablando de hace 30 y pico de años atrás. Ahí se inauguró, digamos, ese modelo de narrar. Me parece que sí. Claro, y fíjate que es la primera vez que lo hacen, y no es casual, porque hubo versiones muy fuertes durante el fin de semana que incluían de todo, que Maduro no estaba ya en Venezuela, que se había ido, y entonces al aparecer el presidente y volver a mostrar lo que en realidad verificamos quienes estamos aquí, que a pesar de la tensión, la situación, la vida diaria es de normalidad, me parece que vuelve Maduro a mostrar una enorme hegemonía política y un enorme control de la situación hacia lo interno. Más de 3 meses de asedio, con barcos que están casi en la línea de las aguas territoriales, con aviones bombardeos y cazabombardeos que vuelan en la línea del cielo controlado totalmente por Venezuela, digamos, del territorio. Todo eso viene ocurriendo y no ha habido ni una sola deserción de un alto mando o ni siquiera de un general intermedio. Claro, digamos. Marco, yo entiendo el mensaje, es decir, nada de todo eso ocurrió. Hoy yo escuché un medio que me imaginaba otra agenda, decir que Maduro está negociando para ver si puede irse a Cuba o eventualmente a Nicaragua. Bueno, toda una serie de situaciones, como vos decís, pero la tensión existe y lo tenés a Trump diciendo que sí, que efectivamente se van a tomar acciones, diciendo que habló con Maduro y le dio un ultimátum que se venció el viernes. O sea, son las dos situaciones, ¿no? Mucha tensión, con una suerte de... la verdad, yo estoy incrédulo frente a eso, ¿no? Más otra cosa, perdón, Pablo, Sí. que vos lo nombraste al principio, Marcos, hablamos al principio, más la amenaza explícita, no es la primera vez, pero en este contexto suena distinto, más la amenaza explícita a Petro, claro, de Trump. Claro, está claro que la amenaza es real y hay mucho más incluso de lo que se ve o lo que los Estados Unidos muestran. Ellos regularmente, una vez a la semana más o menos, hacen sobrevuelos de aviones de guerra, pero les dejan encendido el transpondedor, con lo cual aparecen los sistemas de rastreo de vuelos abiertos en Internet, como el Fly Radar. Eso lo hacen una vez por semana, para volver a reforzar un costado muy concreto que tiene esto, que es el de la guerra psicológica, ¿no? La presión existe, está claro, pero también es verdad, a mi entender, que como no han logrado ese quiebre en el gobierno venezolano, en la Fuerza Armada venezolana que estaban buscando, eso obliga a Donald Trump que seguir provocando, cruzar la línea simbólica de las aguas territoriales, del territorio. Él coquetea con la idea de los ataques por tierra, pero siempre es muy difuso. Cuando habla de los ataques por tierra, Trump habla incluye, lo que decía Martín, Colombia e incluso México. Es decir, y hoy que vuelve a insistir con esa posibilidad, vuelve a ser difuso, y ahí, si me permiten, yo incorporaría un elemento más que fue importante en la rueda de prensa que dio Trump hoy, que es que tiene un lío bárbaro su secretario de guerra, tal como lo han denominado, su secretario de defensa, Pete Hegseth. ¿Por qué? Porque hay una denuncia muy concreta de que él supervisó y ordenó incluso rematar a 2 personas que habían quedado vivas en el primer ataque contra una lancha que se realizó
el 2 de septiembre. Se presume que eso habrá sido en algún lugar entre las costas venezolanas y las aguas territoriales de Trinidad, ¿no? Entre Trinidad y Tobago, muy cerquita, está muy cerca Trinidad de Venezuela. Pero eso se presume porque nunca se dijo exactamente dónde ocurrió. Sí. Pero sí quedó claro que había 2 personas y las remataron en un segundo ataque. Hoy Pete Hegseth dijo: yo en el momento del segundo ataque no estaba viendo eso en vivo, me fui porque soy un tipo muy ocupado y tengo muchas tareas. Le dejó toda la responsabilidad, aunque lo apoyó, le dejó toda la responsabilidad legal a quien ahora es como una especie de jefe de operativo, alto jefe operativo del Comando Conjunto de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Esto está generando enormes críticas, tanto de republicanos como de demócratas. Hay quienes dicen que Hegseth tiene los días contados al frente del Departamento de Guerra, y Trump lo dejó solo en esta rueda de prensa a Hegseth con ese tema. Le dijo: bueno, yo no sé, yo confío en lo que me dice acá mi secretario, lo que me dice Pete, pero Pete, por favor, explica. Claro. Es decir, eso no está transmitiendo una cuestión de seguridad. Más Bastante parecido a lo que le dijo a Bessent en su momento. Yo de Argentina, el que sabe Bessent, ¿no? Respecto a la intervención en Argentina. Marcos, antes de hacerte una próxima pregunta, quiero que mostremos el portaaviones más grande del mundo, que es parte de la flota de la Armada estadounidense, que es el que está en el Mar Caribe, en las costas del Mar Caribe. De esto se trata. Esto es lo que está como punta de lanza. De hecho, se llama así, ¿no? La operación. En el Gerald Ford. No, la operación se llama... Lanza del Sur. Lanza del Sur. Lanza del Sur, porque es hacia el sur. De este nivel, digamos, y esto entiendo que yo entiendo que hoy lo charlaba con Néstor Restivo, que no ocurrió nunca, que no hay registro de que esto haya ocurrido alguna vez en la historia de nuestra región. Marcos, deja de preguntarte, vuelvo al principio. Lo que dice Trump es que Maduro es el capo de una banda narco, de un cartel narco que se llama del Sol. El cartel de los soles. El cartel de los soles. Hasta donde yo entiendo no hay registro internacional de este cartel. Y sobre todo que esas 83 víctimas de esos bombardeos, esas lanchas, entiendo que tampoco hay pruebas, nadie mostró pruebas de que efectivamente eran narcotraficantes. ¿O sí? Repasemos un poco eso. No, bueno, el cartel de los soles no existe. Se empezó a hablar alguna vez del cartel de los soles antes de la llegada de Hugo Chávez al gobierno en Venezuela. Aparecían algunos documentos de la CIA como algo que había montado la CIA para controlar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, y había involucrado, controlar, digo, no evitar, sí. y había reclutado para eso a algunos generales venezolanos. Los generales venezolanos se distinguen en su uniforme porque tienen soles, ¿no? Uno o varios soles, dependiendo la importancia del cargo. Por eso lo del cártel de los soles. Eso se había abandonado totalmente hasta hace unos 10 años, donde empezó de nuevo, sobre el final de los últimos años del presidente Chávez en el gobierno, y se intensificó con Maduro operaciones básicamente vinculados al diario ABC de Madrid, pero hasta ahí quedaba la cosa. Nunca figuró realmente como un cártel que existe. Pero ahora en esta ofensiva, ¿Trump mostró alguna prueba de esta situación? Como no muestra ninguna prueba, digo, además, para completar eso, el cártel de los soles, supuestamente, según la narrativa de los Estados Unidos, está dirigido por Maduro, es decir, tiene a su disposición el Estado venezolano, y al lado está el principal productor de cocaína del mundo, que es Colombia, y aún así, con un Estado narco, según esta narrativa, sí, y con el principal productor al lado, la ONU dice que por Venezuela a duras penas sale el 5% de todo lo que se produce por Colombia. Es decir, para hacer un cártel que controla un Estado es bastante ineficiente si solo logra sacar el 5% de la droga. La capacidad ociosa es muy alta en ese caso. Es muy poco productivo, claro. Que Trump no muestra ninguna prueba. Y además repite, y no hay un solo periodista que se lo pregunte, que repite, tiene un latiguillo que es que cada lancha que interceptamos, o sea,
matamos a los que están arriba de la lancha, evita la muerte de 25.000 estadounidenses. No, nadie sabe de dónde saca ese número, nunca nadie se lo pregunta. 17.000% de inflación. ¿No? Disculpa que te interrumpa, Marcos. Además de todo, la cifra que yo ahora recuerdo de memoria, porque Trump habló hace un rato de cocaína y fentanilo. Sí. El fentanilo no tiene nada que ver con Colombia, la cocaína, así como vos bien decís. La mayor cantidad de muertes por sobredosis fueron en Estados Unidos 90.000 el año pasado por fentanilo, no por cocaína. Claro, porque... Y además, como vos sabés perfectamente, Estados Unidos, si Trump dice vamos a matar a cada uno de los que venden droga en los Estados Unidos, debería empezar por casa, si quiere hacerlo. Yo no estoy diciendo que deba matarlos, que lo haga, claro. Pero la verdad, el tema es quién satisface la demanda dentro de los propios Estados Unidos. No solo quién transporta la droga. Gustavo Petro, ¿no? Si quiere encontrar a los narcos y a los capos narcos, que revise a sus vecinos, quiénes son sus vecinos en Miami. En Miami. Porque además, ese tema de quiénes estaban arriba de las lanchas. Por supuesto que no hay información, Estados Unidos no aporta ninguna información al respecto. En Colombia, un colega periodista de la televisora estatal, Holman Morris, pudo determinar que por lo menos en un caso de una lancha se trataba de un pescador de la zona de Santa Marta. En otros casos esto no se ha determinado. Lo más probable, no lo más probable, porque acá justamente lo que falta son pruebas. Sí. Digamos, es posible que se trate efectivamente de personas que participaban en el tráfico de drogas, pero estamos hablando del lanchero, que además es un pescador, que por la situación a veces pesca y a veces tiene que salir quiero decir con esto, no es un capo narco. Un capo narco no va en una lancha que puede ser interceptada por un misil estadounidense o por la Guardia Nacional o por la Policía Nacional de Colombia. Claro. Es decir, está claro que ellos no atacan al hacer ese tipo de ataques. Además, al hacer ese tipo de ataques, lo que hacen es imposibilitar la captura de las personas para ver a dónde lleva, quiénes son los que proveyeron la droga, de dónde viene, cuáles son, digamos, quienes están más arriba en la escala. No podés tirar de la piola para llegar arriba. Claro. Claro. Marcos, gracias, como siempre. Estamos muy atentos al tema. Bueno, muy bien. Estamos en contacto. Un gran abrazo, Marcos Salgado. Yo insisto, ¿no? Podemos discutir lo que quieran de Venezuela. Estamos tratando de salir de la zona de confort. Acá hay un presidente estadounidense que sin ninguna evidencia amenaza desde hace 3 meses que va a invadir Venezuela y que le pide al presidente y al gobierno que se vaya de Venezuela. Y yo decía, Martínez, de la reacción. Te subo la apuesta. A ver. Pues si podemos discutir lo que quiera de Venezuela. La discusión de Venezuela hasta ahora era: ¿Venezuela es democrática o no es democrática? ¿Es dictadura o no es dictadura? ¿El año pasado hubo fraude o no hubo fraude? Trump no está hablando ni siquiera de eso. Yo no es que le esté dando una idea, pero no se está discutiendo eso. Se está hablando de si Maduro es el jefe de un cártel de drogas o no es el jefe de cártel de drogas, y a su vez que ese cártel de drogas está relacionado, como explicaba Marcos Salgado recién, con la cúpula del Estado, y decía él, el 5% lo comentamos en este programa porque es cifra de la ONU, solo el 5% de la cocaína que se produce en Colombia, donde efectivamente se produce, pasa por Venezuela. No es cero, pero en ningún país es cero, tampoco es en Holanda, en España, sino sobre todo en los países de destino. Es decir, que ni siquiera estamos discutiendo eso. Y voy a la otra parte que vos preguntabas hoy. ¿Contra eso qué? Y contra eso es la desarticulación sudamericana, sobre todo, más que latinoamericana inclusive, digo. Es decir, UNASUR. Es UNASUR. Es UNASUR y es el Mercosur. El Mercosur, que no es solamente un mercado común, sino una instancia política, sin alianza entre Argentina y Brasil, Sudamérica queda desarticulada. No existe América Latina abstracto. México queda, como explicaba Marco Aurelio García, el asesor de Lula, dice: yo quiero mucho a los mexicanos, y no lo decía contra los mexicanos, porque el exilio brasileño y argentino había sido muy bien tratado en México, y decía: pero igual vos siempre querido, mirá arriba, ¿dónde queda México? En Norteamérica, dice, pero no es contra México. Claro. Dice, quedan ahí y tienen la relación que tienen que tener ahí y son socios menores ahí. Ahora,
En el resto de América Latina, por eso digo, no es un cargo contra Sheinbaum o antes contra Andrés Manuel López Obrador, es una descripción geográfica y geopolítica. ¿Qué es lo que desequilibraba? La alianza entre Argentina y Brasil. Y eso no existe. Con eso te queda vacío el Mercosur, te queda anulada la UNASUR, y la CELAC queda muy débil, que es la otra cosa que existe. La Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe queda debilitada. Esta es una de las... Cuando uno dice, bueno, la Argentina no es un país importante. No, claro, no es un país importante del mundo. Pero cuando Milei elige, porque acá no es solo una elección de Trump, cuando Milei elige el alineamiento geopolítico que elige, lo que hace es desmarcarse del resto de Sudamérica y sobre todo de Brasil. No está eligiendo solamente Estados Unidos e Israel. Con lo cual debilita una fuerza que es muy poderosa como alianza. ¿Hernán? Sí, me parece que es un capítulo más del abordaje, si querés mirarlo integralmente, que tiene Estados Unidos sobre Sudamérica. Si le pega... Acá en la Argentina te presta plata porque es la forma de disciplinamiento. Bueno, a Petro le hace otra cosa en un recorrido que tiene la misma finalidad, ¿no? Es decir, si lo pensás, es un capítulo, o el capítulo para Colombia, por ejemplo, pero que muy distinto al de la Argentina por los momentos, pero que en definitiva tiene el mismo objetivo. Bueno, Besen lo confiesa, dice, estado fallido, Venezuela, balas. En Argentina no hace falta las balas. No, en Bolivia probablemente ahora ya no. Entonces... Pero si las necesitas, ahí están. Claro, ahí están. Nos vamos a ir a una pausa y seguiremos QR con muchas historias hasta las 12. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón, hay tentación, hay helado, bono. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas, hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas, hechas helado.
Muy bien, seguimos en QR, estamos con Hernán Lecher en pantalla porque nos vamos a meter y viene portada El mundo del trabajo según Javier Milei. Ah, muy bien. Está bien, ¿no? Sí, yo creo que es elocuente. Los trabajadores sienten cada uno de esos alfileres en este Sí, en este estamos como en el momento, hay varios ya puestos, pero hay varios poniéndose en este mismo momento. Tal cual. Todavía le queda lugar, diría un libertario. Sí. En fin. Che, falta acá. ¿Por qué no le vamos a poner más? Y mirá, Sí, claro. por acá le podemos poner más. Le podés sacar el casco Claro. también, ¿eh? Dale tranquilo. Qué preocupación. Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis, un ejercicio para pensar en relación a cosas que han sucedido desde que asumió Milei para acá. ¿Cómo aborda, cómo piensa el mundo del trabajo? Sé que estoy diciendo algo que del otro lado que está mirando dice, dale, más o menos, yo sé. Sí, pero quiero contarte, Pablo, algunas cosas que yo estoy seguro que las vieron, algunas quizás creo que las vimos acá, pero las ves todas juntas y dices, oiga. Es fuerte. Sí, arranquemos por esto. Dale. Mira, ¿te acordás esta nota? La historia del magnate canadiense, señor. fascinado con Milei. Año pasado. Que quiere invertir en la Argentina. Efectivamente, el caso de Robert McEwen, Salem Ford, es este personaje que está acá. Te traje textual lo que dijo. Pasemos a la siguiente para repasar. ¿Qué dijo este empresario? Es un empresario canadiense minero. Bueno, en la entrevista le dicen, ¿y vos cómo arrancaste? Bueno, teníamos una mina, yo compré una mina, tenía una mina sindicalizada, con un acuerdo que estaba vigente hace 40 años. Estamos hablando de minería. Recordemos que el sector minero es uno de los sectores que Milei todo el tiempo quiere potenciar. Claro. Bien. Bueno, vuelvo. Hace 40 años tenía un acuerdo con la patronal y el sindicato y que me parecía que era perjudicial para la empresa. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Iniciaron una huelga de 46 meses porque yo les dije que no quería pagarle lo que estaba pagando. ¿Te acuerdas? No me gustaba. 46 meses. No produjimos ni una onza en todo ese periodo. Cada vez que volvíamos a la mesa de negociaciones, les ofrecía menos dinero. Claro, nos iba a levantar la huelga. Y bueno, ¿y qué pasó? Le dice. Bueno, yo sabía que era algo que había que hacer. Al final del día el sindicato decidió irse. Pasamos de producir 50.000 onzas a 500.000. Nuestro costo de producción pasó de $360 la onza a $60 la onza. ¿Leíste bien? A $60 la onza. Este empresario le pregunta finalmente, el periodista le dice, bueno, ¿y a Milei le pediste algo para desarrollar el proyecto? Porque dice que quería venir a la Argentina, bla, bla, bla. Bueno, básicamente estamos buscando libertad para llevar la plata de un lado al otro, sin que de nuestro dinero sea confiscado, ¿no? Obteniendo ganancias. Claro, vamos a reinvertir, pero bueno, si me las quiero llevar, tengo que poder llevar. Dice, está reinvirtiendo, pero también quiere sacar ganancias del país. Claro. O sea, y después describe todo lo que está en el RIGI, se lo pidió Robert McEwen a Milei. Mirá la última. Quiero decir, cualquiera que dirija un negocio no comienza un negocio para dejar todo su dinero ahí. No, claro, me la quiero llevar cuando pueda. A ver, las condiciones que Robert McEwen generó en Canadá en ese proceso, Milei se las tiene que dar para que Robert McEwen invierta en la Argentina. Por eso es muy importante. Vos lo pensás, estamos recorriendo esto. Claro. Este es el recorrido donde se enmarca la reforma laboral. Pasemos. Fíjate lo siguiente. ¿Qué te traje? Traje 2 videitos. No sé si los podemos... Sí, señor. Claro. ¿Sí? ¿Arrancamos por el primero? Dale. Mirá los países que hicieron la tarea más o menos bien, consistentemente en el tiempo. Y no te voy a llevar a Suiza, a Estados Unidos, a Irlanda. Paraguay, Uruguay, Perú. Esas sociedades viven tranquilas, nadie habla de economía, nadie habla del tipo de cambio, la inflación está abajo del 5% anual. ¿Qué es lo que hicieron? Se ordenaron y hicieron las cosas como tienen que ser. Orden fiscal, parámetros monetarios normales. Le iba a contar algo, caputas. Lo señala como diciendo, esa. Sí, porque festejan el modelo Perú. Hoy tirotearon a uno de los candidatos a presidente de Perú, que se cargó un montón de presidentes. Probablemente no eran buenos presidentes, pero pasan los presidentes. ¿Quién no pasa en Perú? Pausili. Presidente del Banco Central, el Pausili peruano. 31 años hace. Ahora te lo traje igual, te lo voy a mostrar.
hoy elogió a la Argentina. En serio, todo esto pasó hoy. Yo no tengo nada que ver, no es que sabía que íbamos a hacer la columna. ¿Querés ver el segundo video? Dale. Míralo. Adelante. Como ejemplo de las cosas que tiene Sonar, Perú tiene el 70% del mercado laboral en la informalidad. En la informalidad. En la informalidad, sí. Pero tiene una macroeconomía ordenada. Desde el principio de los 90, el programa de estabilización de Perú, que lo estudiamos un montón porque es una economía bimonetaria, tiene un montón de cosas en común con nosotros. Listo. Ya está. Casi que es una confesión de parte, ¿no? Quédate tranquilo. Tengamos la macro ordenada. Que la gente se muera de hambre, bueno, es una circunstancia. Lo importante es que tengamos la macro ordenada y que nadie se le ocurra cuestionarla. Claro. No, este es un poco el resumen del ejemplo de Perú. Pero escuchaste, ¿no? 70% del empleo no registrado. Es muy porno lo que acabas de mostrar. Es muy porno. Es muy fuerte. 70%. Quieren ir a una Argentina con el 70% del empleo no registrado. Hace unos días hablamos de monotributo. Con el monotributo, el acuerdo con el fondo dice que hay que eliminar el monotributo y hay que ir a autónomos. La mitad, prácticamente 3 millones en realidad, de monotributistas están en la categoría más baja. Pagan 35.000 pesos, tendrían que pagar 100.000 más IVA y ganancias. Lo más probable es que esos casi 3 millones queden no registrados. Con lo cual, del 40% de no registrado que tenemos hoy, vamos a terminar en el 70%. Es decir, convierten a Perú. Está escrito, ¿eh? Todo esto que te cuento, lo que acabamos de escuchar, a confesión de parte, dirían los abogados, no hay mucho más para aportar. La fiscalía descansa, señor juez. Bueno, acá te decía, el presidente del Banco Central hoy, de Perú, dijo que la Argentina se encamina a bajar la inflación. Bueno, yo exageré, mirá, no, dije 31. Son 19 años. Hernán. 19 años, no, pasaron como 20 presidentes en ese periodo. De vuelta, país bimonetario. Pero bueno. Esta es el país en el que los quieren convertir. ¿Querés ver un poquito más? Sí. ¿Cuánto es hoy la informalidad en la Argentina? 40%. 40. Sí. Así que con los 3 millones vas a estar orillando. O sea que el objetivo es llegar al 70 no sé en cuánto tiempo. Bueno, uno podría decir, me corrijo, iba a decir, uno podría decir que es un efecto no deseado. Me corrijo porque sí es un efecto deseado. La mirada de Caputo, no lo puse en el video, pero cuando lo corta, le hablan de los beneficios de la informalidad del 70%. Porque dicen que en ese mundo del trabajo, en ese mercado de trabajo, rotan fácilmente. Rotan fácilmente. Hay que decir, cuando vos repasás la historia reciente de Perú, no es que estaba en el 98% de informalidad y bajó al 70%. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Es decir, estaba en estos niveles. 75, hasta el 70, fluctúa en esos niveles. De hecho, pasemos a la siguiente. Hay una entrevista que le hace una periodista argentina a un economista, que estrictamente está acá abajo, a un economista peruano que le explica esto y le dice, bueno, en realidad sí, está en el 70%. La verdad que el esquema, le plantea este especialista en economía, dice algo así como, el esquema de alta rotación del empleo no resolvió, por ingresos, no resolvió el problema laboral en Perú. ¿Bien? Bueno, cuando ve ese video, Martín Tetaz tuitea esto, que para mí, sugiero que nos detengamos un segundo acá, porque Martín Tetaz decreta algunas cosas muy importantes. Yo lo traje porque creo que deja los dedos marcados de lo que realmente quiere hacer el gobierno en relación a esto. Hay que entender, dice Tetaz, que está cambiando la forma de creación de valor. Ya no existe más la economía industrial asalariada, formal, homogénea. Decretó que no existe más la economía formal, es decir, fin. Hoy hay múltiples contratos de distinta naturaleza. Por ejemplo, un abogado puede hacer Uber y facturar como monotributista. No solo decreta el fin del empleo registrado, sino el fin del ascenso social. Es decir, yo puedo estudiar, pero es lo mismo, voy a terminar de Uber, lo mismo. Las plataformas, tercera cuestión que decreta, las plataformas eliminaron el desempleo. Dice, no existe más el desempleo, porque total si te despiden, agarra un auto y anda a laburar. Fin, no hay más desempleo, dice. Tercera cuestión, pero mataron la relación de dependencia, lo decíamos al principio, decretó el fin de... Y finalmente decreta, por eso hay que desconectar la seguridad social del mundo del empleo. Y la formalidad tiene que estar acotada a asegurar los riesgos del trabajo. Decreta el fin del sistema de seguridad social. Es muy fuerte esto. Muy.
muy fuerte. ¿Eso que es volver a FJP y cosas por el estilo? Ni siquiera. No, ni eso. siquiera. Te diría sí, un seguro para el que se lo quiere pagar, pero ni siquiera obligatorio, porque de última en la FJP te descontaban IVA a una administración privada obligatoriamente. Bueno, acá creo que ni siquiera es eso. Peor aún, te traje, al mismo momento, esto debe tener un mes, al mismo momento, Fernando Marul, en este siguiente tuit que te quiero mostrar, también va más o menos en el mismo sentido, discutiendo la cuestión del monotributo. Discutiendo la cuestión... ahí lo está buscando en la producción. ¿Qué es lo que dice Marul? Fernando Marul es un tuitero oficialista. Dice algo así como, bueno, la verdad que el monotributo, los que aportan para el monotributo, no logran pagar... como 20 necesito para una jubilación. Así que no tiene ni sentido que aportes. aportan a la seguridad social. Sí, no tiene ni sentido que aportes, no te vas a jubilar lo mismo. Va un poquito más, porque hasta ahí estás. Ahí está. No dice esto. Recuerden, entonces, esta es la podés conclusión. pretender tener monotributo, pagan 5% de impuestos y jubilaciones altas. ¿Querés verlo en gráfico? Una jubilación mínima se financia con casi 20 monotributistas. Recuerden, no vas a tener jubilación, así que ahorra en bonos, criptoacciones para el retiro. Escuchaste bien, ¿no? La conclusión a la que llega, está discutiendo el monotributo, estaba discutiendo lo de Perú, pero en definitiva llega a este punto. Como no te vas a poder jubilar, bueno, invertí en cripto. Yo le agregaría acá, y en la LIC mía, que faltaba, que dijera eso. Este es el modelo que tiene en la cabeza el gobierno. Estamos haciendo un ejercicio de abstracción amplio, porque no estamos viendo el punto por punto de la eventual reforma laboral. Lo que estamos diciendo es, quieren ir hacia acá. El fin del empleo registrado, el fin del ascenso social a través del empleo, el fin de la seguridad social. Nada de eso ¿Quieren ir, Hernán, o están yendo? ¿Cómo? No, ¿Quieren ir o están yendo? Están yendo, ¿no? Sí, de hecho, el monotributo lo tienen acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el problema, está escrito. Y la otra cuestión que vienen haciendo, además de las reformas que hicieron en la ley bases, es eliminaron el salario mínimo vital y móvil. Recién yo estaba terminando haciendo los cálculos. Salario mínimo vital y móvil está tan atrasado, creo que lo decía Abel Furlan, que no sirve para nada. No sirve para nada, no le come los talones a la mínima, no sirve para ninguna cosa. Está 60% atrasado respecto del promedio del 2023. Del 23, que era horrible igual. ¿Se entiende? Si tengo que negociar 12% mensual acumulativo de acá a abril para recuperarlo de 23. Imposible, con el 1% de topeo. Hay muchas cosas que ya están haciendo en ese recorrido para llegar a que nos convirtamos en términos de mundo del trabajo, este maravilloso país que es Perú con el 70% de informalidad. Impactante, Hernán. Y la vamos a seguir. Bueno, de alguna manera, parte de lo que vamos a charlar ahora también está involucrado en esto. Quiero saludar a Mariano Salé, que es trabajador y delegado de Atucha. Mariano, Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andan? Gracias, Mariano, por atendernos. Gracias a vos por llamarnos. ¿Cuál es la situación allí, Mariano? Y un poco es lo que estaban ahí hablando también. Es un ataque en toda la línea a los derechos de los trabajadores. Nos han pisado las paritarias un 70% respecto al IPC desde la asunción de Milei. Y bueno, hay también un plan de desguace de todo el sector nuclear que va de la mano también de la injerencia de Estados Unidos y el FMI, de terminar con todos los proyectos propios de Argentina e ir a un modelo de extracción de uranio y exportación, pero ninguna de desarrollo nuclear, que significa sepultar 75 años de desarrollo nuclear propio argentino, ¿no? Es más o menos, también va de la mano de sacarnos derechos a los trabajadores, de sacarnos el salario y ir hacia un esquema parecido de que tengamos doble trabajo, triple trabajo. Es más o menos lo que ya vienen aplicando de alguna forma y que quieren de alguna forma formalizar. O sea, se suma el impacto, digamos, lo duro respecto de lo laboral, más lo geopolítico. El combo, están en la tormenta perfecta, digamos. ¿Cómo están los laburantes? Y estamos, la verdad que muy mal. La mayoría de los trabajadores estamos con la tarjeta en rojo. Muchos han sacado préstamos para pagar la tarjeta.
otros están pagando, algunos meses pagan la luz y otros meses pagan el gas, como para no atrasarse tanto. La verdad que estamos todos muy, muy complicados, y la mayoría están trabajando muchas horas como para complementar el salario, pero bueno, se llega a un punto que ya no se soporta, ¿no?, esta situación. Pero bueno, el problema es que la planta sigue produciendo. Las dos plantas están casi al 100%, la de Embalse y Atucha 2, y Atucha 1 está en reparación, y eso implica muchas tareas que bueno, se está trabajando a mucho tiempo, y eso implica también un cansancio anímico. También ha llevado a que muchos trabajadores acepten un retiro voluntario para bueno, buscar otro horizonte, ¿no? Martín. Mariano, buenas noches. Martín Granowski. ¿Cuál es tu trabajo, el tuyo personal en Atucha, y hace cuánto tiempo que estás? Buenas noches, Martín. Mi trabajo estoy en laboratorio químico. Hacemos, en mi caso, el análisis del agua del reactor y el agua de lo que mueve la turbina, que es la que sale del generador de vapor. Sí. O sea que es ultra calificado, me parece, por lo que estás contando. Nosotros recibimos casi 2 años de entrenamiento y capacitación. Obviamente, para entrar en esas zonas y trabajar con agua pesada, que es expuesta, bueno, es radiactiva, y uno trata también, hay muchos procedimientos que tenemos que cumplir. Bueno, hay otros sectores más calificados, como, bueno, el sala de control, operaciones, después radioprotección. Hay miles de puestos que son muy específicos y que no hay experiencia en ningún otro lugar del país. Uno llega sabiendo poco y nada, y se va capacitando ahí. ¿Cuál es y la formación previa para eso, cuál es, Mariano? Y yo trabajé en plantas, también en una planta térmica, que la parte de agua-vapor es igual o muy similar, y lo que es la parte de reactor obviamente no. Y después hay muchos que son técnicos, la mayoría somos egresados de escuelas técnicas. Hay un montón de ingenieros, muchos ingenieros egresados de la UTN, de la UBA, de un montón de universidades de todo el país. La mayoría nos hemos radicado en la zona para el arranque de la central de Atucha 2. O sea, somos trabajadores que venimos de todas partes del país. Hay mucha gente de Mendoza, gente de Chaco, gente de Buenos Aires, de todos lados, Rosario. Y al mismo tiempo está el frenazo Atucha 3, ¿no? Y el frenazo Atucha 3, el otro día contaba, va de la mano también del primer arreglo de Macri con el FMI. Ahí la puerta central ya se frenó el proyecto, y no hubo ningún intento de retomarla. Hubo muchas conversaciones geopolíticas, de operaciones geopolíticas, que decían que China iba a volver, que no iba a volver China, y la verdad que los trabajadores hemos perdido 10 años casi de poder estar construyendo una central, con todo lo que implicó, ¿no? La puesta en marcha de Atucha 2 implicó muchos trabajadores calificados en soldaduras. Son muy precisas, son soldaduras de acero inoxidable que no tienen que tener ninguna pérdida. Todo eso son trabajos muy calificados, es parte del proyecto del país que están discutiendo, que quieren que los trabajadores, no haya más trabajadores técnicos Mariano, calificados. en algún momento, perdón la interrupción, alguien me contó que le fueron, quizá Martín también tiene el dato, que en la recuperación de Atucha 2 le avisaron a Néstor Kirchner que efectivamente estaban faltando esos soldadores que los que habían trabajado de otra generación, efectivamente ya no estaban, y que había soldadores muy específicos que no estaban, y que había preguntado, bueno, si los traían de afuera o esperaban a la formación, y que se apostó mucho a la formación local de esos soldadores, e incluso que habían mandado a llamar a otros que ya no estaban laburando para que colaboren en la formación. ¿Esto es así, Mariano? Eso es así. Hace poco lo contó Antunes, que fue el presidente de NASA, me parece que lo escuchaste ahí. Hace poco lo contó en la comisión de diputados, y él fue el presidente de Nuclear Eléctrica muchos años, y que bueno, pusieron en marcha el Instituto Melillo, que depende enteramente de Nuclear Eléctrica, que queda en Lima, y que también funciona como escuela secundaria.
tiene oficios de soldadura y además se estudia la tecnicatura en reactores nucleares, que tiene la posibilidad de hacer la licenciatura. Hay muchos compañeros y compañeras que están estudiando ahí, y que eso implicaría que también la privatización lleve a una desinversión en todo lo que es la escuela técnica. Explícame esto que nos cuenta María. Mira, te voy a contar algo muy, muy curioso. No lo escuché ahí, lo escuché porque cuando en los alrededores de Atucha 2 y cuando estaba por inaugurarse, hicimos una cobertura en la radio en la que trabajaba en ese momento. Nos fuimos a pasar un par de noches. Además hay un barrio obrero que está muy cerquita, ahí en Lima. Nos habilitaron un lugar para quedarnos, hicimos varias transmisiones de allí y ahí nos contaban esa experiencia. Y si yo te digo, explícame un proyecto de país en una escena, esa es una escena. Eso, claro. Esa es una escena de proyecto de país. A mí me impactó en ese momento y recién lo mencionaste, lo de los soldadores, y me acordé enseguida. ¿De cuántos laburantes estamos hablando, Mariano? Y ahora en el momento hay más de 3.000 que están en el sitio, que están en la obra, y un trabajador de la UOCRA está ganando poco más de 1.200.000, 1.100.000, son todos trabajadores calificados, y trabajadores técnicos que ingresan a trabajar están en 1.300.000, que tienen 4 o 5 años, 4 o 5 años de experiencia dentro de la empresa, pero que la mayoría vienen de otros trabajos, o sea que ya vienen con experiencia previa. Hay muy pocos que son recién egresados, que los hay, pero porque también se apuesta a la generación de nuevos conocimientos. Claro. Y Mariano, ¿cuánto dijiste que estaban atrasados en la paritaria? El retraso mira, nosotros tenemos, tenemos un cálculo que es del 70%, porque ¿respecto de cuándo, perdón? 70% desde diciembre del 2023. O sea, son 2 años. Este año estamos a la mitad de las paritarias, nos dieron del 38% de inflación, nos dieron cerca del 12%, que es exactamente lo que le dieron a la UPCN, que es lo que pactó la UPCN con los estatales. Y me iba a referir a ese, en cuanto a ese asunto, es ilógico porque, bueno, ahora nos estamos organizando con el gremio ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, si no nos permiten ingresar a la paritaria porque dicen que es una sociedad anónima, pero justamente hay un plan de privatizarla y está en el artículo 8 de la ley bases, claro. Y el decreto 695 de mi ley justamente va en el sentido de privatizarla. Entonces como que no se condice lo que quieren, lo que dice la empresa con lo que quieren hacer. Y además hay que decir una cosa más, Germán Guido Lavalle, que es el que dirige la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene cargo ahí también en Nucleoeléctrica y cobra 14 millones de pesos, que es mucho más de lo que un sueldo de un director de CONEA. Está Demian Reidel, que es el íntimo amigo de Milei. Ahí está Pantuso, que es el mano derecha de Daniel Scioli. Se han acomodado la casta política en las empresas que más rinden, como es en este caso Nucleoeléctrica, mientras hay trabajadores que cobran 1.300.000. Ninguno de los del directorio, o la mayoría del directorio, no tiene experiencia en centrales nucleares y cobran 10 veces más que un técnico. Hernán. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Recién hablabas de la eventual privatización y el escenario derivado de la ley bases. ¿Qué implica para ustedes eso y cómo se vincula con lo que está pasando? Uno dice, bueno, las privatizaciones de los 90 hablaban del saneamiento, ¿no? De, no sé, echar gente, reducir los salarios y demás. ¿Podemos vincular eso con el esquema privatizador y cuál es el negocio detrás, no te diría en términos generales? Y mira, yo lo que veo es un negociado, no hay, en primer lugar son 2 centrales de potencia, que es Atucha 2 y Embalse, para no incluir Atucha 1 que está en proceso, pero las 2 más grandes y que tienen repotenciación para rato, tienen para 30, 40 años, es ganancia pura. Entonces van a meter a un jugador a retirar dividendos sin reinvertir absolutamente nada. Ya las grandes inversiones las hizo el Estado Nacional. Eso ya se vio en Francia, que casi todas las empresas que eran mixtas las tuvieron que reestatizar.
Entonces, lo que nosotros sabemos es que no van a invertir en seguridad, no van a invertir en capacitación. Mismo en el pueblo de Lima, bueno, si vos, Pablo, lo conociste, es un pueblo que vive casi enteramente a la obra de Atucha y a la generación de energía atómica. El negociado que vemos es lo mismo que están haciendo con las hidroeléctricas, es para Santiago Caputo y los amigos, para Bornequian. Todos van a querer de alguna forma agarrar una parte de esa torta que lamentablemente es para pisarnos nuestros derechos, nuestros salarios, nuestro estilo de vida, y además también hay una posibilidad de que hay un terreno lindante que es propiedad de Nucleoeléctrica que estaba para la cuarta central, que eso lo va a tener a disponibilidad de quien quiera, el que compre la empresa. Claro. Mariano, gracias por este rato, la verdad muy clara, me parece que lograste transmitirnos la escena completa. Y me quedo con eso que decía, ¿no? Estamos hablando de proyecto de país, por supuesto con los laburantes adentro. La seguimos, quedamos muy atentos y bueno, para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por difundirlo. La verdad que nosotros nos estamos movilizando, no es que soy yo solo, somos cientos de trabajadores que nos movilizamos y eso nos da mucha fuerza también para seguir y también para recordar a todos los trabajadores del sector, como la PIAP, la planta industrial de agua pesada de Neuquén, que está abandonada y que podría estar produciendo agua pesada para todos los reactores del mundo y la tienen abandonada como si fuera fierros tirados en un volquete. Abrazo grande, Mariano. Gracias, Pablo. Tremendo, insisto, dame una escena que me cuente un país. Y ahí tenés lo de los soldadores, son todos laburantes. Y después otro destruido, ¿no? Las dos cosas. Sí, claro. Exactamente. Nos vamos a una pausa. Al regresar, cambios en la CIDE, el escroleo, un poquito más de QR, dale. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasty Splash? Me los reolvidé. Prueba los nuevos caramelos masticables de Moguro. También en su versión Extreme.
Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Muy bien, seguimos en QR. Hay cambios en la Secretaría de Inteligencia, en la CIDE. Aquí el comunicado oficial. La Secretaría de Inteligencia informa que tras la aprobación del informe de gestión por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración. Esta fase, encabezada por el señor Sergio Neifert, permitió ordenar procesos internos, auditar, transparentar estructura, optimizar recursos, actualizar estándares operativos, sentando bases de un organismo más eficiente y profesional. Con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, inicia ahora segunda etapa, fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor, cambio, Cristian Aguadra, contador público, profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgo, fortalecimiento, etcétera, etcétera. Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estrategia y avanzar hacia un nuevo modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno. ¿Quién es Martín? Estaba viendo recién, Pablo, y Aguadra era hasta ahora jefe de la División de Asuntos Internos de la Secretaría de Inteligencia de Estado. O sea, el que se encarga de ver qué pasa adentro, digamos, es eso. ¿Qué pasa con los agentes? ¿Qué pasa con el cumplimiento o no? ¿De dónde viene? Viene de Macri. Fue integrante del directorio de Banco Ciudad por la oposición en la época de Aníbal Ibarra, a principios de los 2000, sí. Y ahora era Santiago Caputo. Quiere decir que esto es un avance de Santiago Caputo, que estaba enfrentado con Neifert, el jefe de la CIDE, hasta esta noche. Porque originalmente Neifert era hombre de Caputo, pero se ve que Neifert releyó un poco en la escena y dijo, la puerta que voy a tocar ahora no es más la de Santiago. No, es la de Karina. Es la de Karina Milei. Y ahí hay un cambio. Vamos a ver esto que trae, ¿no? Así es. Pero claro, esto se da en un contexto. Miren esta nota de Perfil. El gobierno amplió por decreto el presupuesto de la CIDE, más de 26.000 millones de pesos, la mayor parte para sueldos, dicen desde la CIDE. Justificó por falta de ley de presupuesto, es decir, porque hay que acomodar las cosas por no tener